Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy vamos a un lugar oscuro, a una ciudad sitiada por 872 días, donde el hambre literalmente se convirtió en el aire que se respiraba. Estamos hablando de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Y no lo vamos a hacer a través de los grandes libros de historia, sino desde la intimidad más cruda que existe. Más de 120 diarios personales. Son las voces de quienes vivieron y, en su gran mayoría, murieron allí, atrapados por el cerco nazi. Es que leer esos testimonios te obliga a hacerte una pregunta brutal sobre nosotros mismos. Cuando se nos quita todo, la comida, el calor, la seguridad, ¿qué queda de nosotros? ¿Nos convertimos en animales luchando por un trozo de pan? ¿O puede emerger algo más de esas cenizas? Y esa es la médula de nuestra conversación de hoy. El asedio a Leningrado, con su sufrimiento extremo, ¿reveló principalmente la degradación de la naturaleza humana o, por el contrario, forjó una nueva y resiliente forma de humanidad? Yo voy a sostener que lo que ocurrió allí fue una dolorosa pero profunda transfiguración. Y yo por mi parte argumentaré que lo que esos diarios describen con una honestidad que aterra es el colapso de la humanidad, la desintegración de la moral, de la familia y de la sociedad. A ver, para mí cuando lees estos diarios, la conclusión es una, y es durísima. Esto fue un colapso absoluto de la moral y de la sociedad. La evidencia es simplemente abrumadora. Empecemos por lo más básico, lo más sagrado, la familia. Se pudrió desde adentro. Hay que leer las confesiones de Yura Ryabinkin, un adolescente, un chico que escribía en su diario, atormentado cómo le robaba migajas de pan a su propia madre y a su hermana mientras morían de hambre. Deseaba su propia muerte antes que seguir viviendo con esa culpa, con esa versión de sí mismo. Y no es un caso aislado, para nada. Los lazos de pareja se volvieron una fuente de asco. La diarista Elena Kochina describe cómo el simple roce de su esposo en la cama se le hacía insoportable. Porque en el fondo él era competencia por el próximo gramo de comida. Y si la casa se convirtió en eso, imagínate el espacio público. Se transformó en un teatro de la indiferencia absoluta. Los testimonios hablan de un desprecio generalizado hacia los moribundos en las calles, los llamados distrofiki. Se los veía con resentimiento, con rabia, como si su agonía fuera una ofensa. ¿Cómo podemos llamar a eso resiliencia? Es la aniquilación de la empatía, es la reducción del ser humano a un instinto de supervivencia tan primario que disuelve todo lo demás. La sociedad se fracturó en millones de átomos solitarios. Entiendo perfectamente esa lectura. Es la más inmediata, la más visceral y es imposible no sentirla. Pero creo que si nos quedamos solo con la palabra degradación, nos perdemos de algo mucho más complejo y extraño que sucedió. Propongo verlo de otra manera. Los propios diaristas no decían «me estoy deshumanizando». Empezaron a hablar de que se habían convertido en otra cosa, en algo cualitativamente diferente. El blokadnik. No era simplemente un ser humano con hambre. Era, según ellos, un nuevo tipo de persona que operaba con reglas biológicas y sensoriales distintas. Sofía Ostrovskaya, por ejemplo, llegó a escribir que los habitantes de Leningrado estaban desarrollando un sexto sentido, una intuición para la supervivencia que nadie más en el mundo podía entender. La relación entre la mente y el cuerpo se partió en dos. La filósofa Lidia Ginsburg lo describió de una forma increíble. Dijo que el blokadnik era una encarnación gráfica del dualismo filosófico. O sea, era como ver esa idea filosófica en carne y hueso. Por un lado, una conciencia que observaba, que luchaba, que pensaba, y por el otro, un cuerpo que se sentía ajeno, un enemigo al que había que arrastrar. Y en medio de ese aparente colapso social que describes, surgieron formas de comunidad impensables. Las familias accidentales en los orfanatos. Hay un testimonio del pequeño Shurik, un niño que al tener la opción de volver con sus padres, dice que prefiere quedarse en el orfanato, en ese colectivo. Eso no es solo degradación, es la creación de nuevas estructuras de afecto en medio del horror. Pero esas familias accidentales son la excepción que confirma una regla terrible. Me quiero quedar en la familia tradicional, porque es el pilar de cualquier sociedad. Y el caso de Yura Ryabinkin no es una anécdota, es el patrón.
Los diarios están repletos de padres e hijos desconfiando unos de otros, de esposos que se odian por un trozo de pan. Hay un testimonio que me parece de lo más desgarrador. Una niña de 13 años cuenta que una vecina le daba a escondidas un poco de comida y tenía que ocultárselo a su propia madre. A su madre, porque sabía que si se enteraba, se lo arrebataría todo. Eso es la inversión total de la naturaleza. El santuario del hogar convertido en un campo de batalla. No veo cómo se puede matizar esa realidad. Es que no intento matizarla, sino complementarla. Esos horrores son ciertos, ocurrieron. Pero ¿eran toda la historia? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con las miles de familias que estaban separadas por el frente de batalla? El esposo soldado, la familia en la ciudad sitiada. Irónicamente, en muchos de esos casos, la distancia física fortaleció los lazos de una manera casi febril. Las cartas que se escribían, la idealización de la memoria, la familia se convirtió en un concepto, en un ideal a preservar. Se transformó en un motor psicológico potentísimo para sobrevivir. Era la promesa de que la normalidad existía en algún lugar y que valía la pena luchar para volver a ella. Precisamente porque la realidad inmediata la estaba destruyendo, la idea de la familia se volvió más fuerte. Un ancla emocional en medio de la locura. Un ancla emocional que era, en el fondo, una fantasía, una abstracción. Porque la realidad tangible, la del día a día, era la del cuerpo. Y el cuerpo fue el primer territorio aniquilado. La identidad individual se disolvió. Los diarios están llenos de lo que los autores llamaban encuentros con el espejo. Momentos en que se miraban en un trozo de vidrio y no se reconocían. Veían un espectro sin edad, sin sexo, sin identidad. Es Elena Kochina de nuevo quien lo dice con una claridad brutal. La gente de Leningrado ha perdido su sexo y su edad. Y la escena más gráfica de esto es la del baño público. Imagina un gran salón lleno de vapor, con decenas de cuerpos esqueléticos, demacrados, moviéndose lentamente. Los diaristas cuentan que la desnudez allí no producía pudor. ¿Por qué? Porque los cuerpos eran tan homogéneos en su miseria, tan iguales en su degradación, que no había individualidad, no había hombre o mujer, joven o viejo, solo había la uniformidad de la muerte en vida. Para mí eso es la anulación de la persona. Espera, ese ejemplo del baño público es increíblemente potente, pero creo que se puede leer de una forma completamente opuesta. Y la clave nos la da otra diarista en ese mismo lugar, la escritora Olga Bergholz. Ella relata la misma escena, pero su reacción es distinta. Sintió una profunda y violenta repulsión, sí, pero no por los cuerpos esqueléticos de sus compañeros de sitio. Su asco fue dirigido hacia una mujer que estaba sana, una mujer recién llegada a la ciudad, con un cuerpo normal, lleno de vida. Y a Bergholz ese cuerpo le pareció una abominación. ¿Entiendes lo que eso significa? La norma se había invertido. Lo normal dentro del sitio era el cuerpo del blokadnik, el cuerpo al borde de la muerte. La salud se había convertido en algo ajeno, monstruoso, casi obsceno. Pero eso es una lógica de pesadilla. ¿Es una normalidad definida por el trauma extremo? ¿Podemos llamarlo algo más que una adaptación desesperada que deforma la percepción de la realidad? Yo no lo llamaría deformación, sino recalibración. No es una simple anulación de la identidad, es una transfiguración. Se creó una nueva identidad colectiva, la del blokadnik, con su propio código estético y su propia normalidad física. Dejaron de medirse con los estándares del mundo exterior. Crearon uno nuevo, nacido de su propia experiencia extrema. Eso es una forma de adaptación radical, mucho más compleja que una simple degeneración física. Es la mente construyendo un nuevo universo para poder sobrevivir en él. Un universo que, en lo social, justificaba el egoísmo más absoluto. Hablemos de la moralidad más allá de la familia, porque si la sociedad es un contrato, en Leningrado ese contrato se rompió en 1000 pedazos. Los diarios documentan una corrupción sistemática, endémica, en la distribución de alimentos. No eran solo individuos robando. Se formó una nueva élite, cocineros, burócratas, directores de comedores públicos. Gente con acceso a la comida que prosperaba a costa de la muerte literal de los demás. El diarista Iván Savinkov lo describe como una mafia,
Un sistema elaborado de robo, conspiración y mercado negro, donde los que tenían poder comían y los que no, morían. La ley que imperaba no era la de la solidaridad, era la del engaño, la del privilegio, la del más fuerte o el más astuto. ¿Cómo se puede hablar de una nueva humanidad cuando la estructura social se basa en que unos pocos se alimentan de la agonía de la mayoría? Ese argumento es muy potente, y es innegable que esa corrupción existió y mató a miles. Pero, ¿fue esa la única fuerza moral en juego? O para decirlo de otra manera, incluso en ese infierno de egoísmo, ¿no surgieron también focos de una moralidad casi sobrehumana? El egoísmo fue una fuerza dominante, sin duda, pero no la única. Pensemos en el caso de la diarista Berta Slotnikova, una mujer que, en medio del caos más absoluto, con el cuerpo devastado por el hambre, convirtió su diario en un tratado filosófico. No escribía sobre comida, escribía sobre la libertad interior. Pero eso suena a un caso excepcional. Una intelectual refugiándose en la abstracción frente a una realidad insoportable. No creo que fuera un refugio, sino una resistencia. Ella sostenía que la verdadera libertad no era escapar del bloqueo físico de los alemanes. La verdadera libertad, escribía, era liberarse de las cadenas del propio egoísmo. Buscar un bien universal, incluso cuando tu universo personal se había reducido a una habitación helada y una ración de pan de aserrín. Su caso demuestra que la capacidad humana para la trascendencia, para la reflexión moral profunda, no solo sobrevivió, sino que en algunas personas se intensificó hasta un grado que es difícil de imaginar para nosotros. La presión extrema no solo aplastó la moral, en algunos la forjó como el acero, creando una conciencia ética más aguda, más pura, precisamente por la ausencia de todo lo demás. Veo el punto, y la historia de Slotnikova es admirable. Pero me sigue pareciendo una luz solitaria en un océano de oscuridad. Para mí la conclusión general, sigue siendo la misma. Los diarios de Leningrado son un testamento dolorosísimo de cómo las condiciones extremas nos despojan de lo que creemos que nos hace humanos. La compasión, la confianza, el amor filial, la lucha por la supervivencia se impuso brutalmente sobre cualquier código moral. Fracturó la sociedad, la familia, el individuo. La imagen que prevalece, la que se te queda grabada, es la del colapso de nuestra humanidad. Es un espejo terrible en el que mirarnos. Y aunque el colapso es una parte innegable y trágica de la historia, yo insisto en que no es toda la historia. Estos testimonios también revelan una capacidad asombrosa de adaptación y de reinterpretación de lo que significa existir. Para mí, el surgimiento del blokadnik no como una víctima, sino como un nuevo tipo de ser humano, con sus sentidos alterados, su cuerpo transfigurado y su profunda introspección filosófica, nos muestra algo fundamental. Nos dice que la experiencia humana bajo presión no es solo una línea recta descendente hacia la animalidad. Es un proceso infinitamente más complejo, doloroso y a veces paradójico de transfiguración. Quizás el punto de encuentro es que no se puede elegir una sobre la otra. Ambas realidades, la degradación más abyecta y la transfiguración más asombrosa, coexistieron. Convivieron en la misma calle, a veces en la misma familia, quizás incluso en el mismo corazón. Los diarios no ofrecen una respuesta simple sobre si somos ángeles o demonios. Exacto. Lo que hacen es destruir cualquier definición simple que tengamos sobre resiliencia, humanidad o supervivencia. Nos obligan a mirar la complejidad de frente. Y quizás esa es la lección más profunda y perturbadora de las crónicas íntimas de Leningrado. Décadas después, esas voces nos siguen interpelando y creo que apenas empezamos a comprender lo que nos tienen que decir. Seguimos explorando los ecos del tiempo. Te espero en el próximo capítulo.